Soy Vázquez Martínez Ajeo y el tema de hoy es pared torácica. Antes de continuar, quiero que observen la siguiente imagen. Del lado izquierdo podemos observar una radiografía de tórax donde vemos normalmente la silueta cardíaca, a su lado los pulmones y pues se ve normal, bueno, eso esperamos. Del lado derecho vamos a observar igual una radiografía de tórax, podemos más o menos identificar la silueta cardíaca y vemos que uno de los pulmones se encuentra pues raro, no se ve igual al otro que creemos que es normal. Bueno, uno de los objetivos de esta explicación es que ustedes logren relacionar lo que sucede en esta imagen con la importancia de conocer la anatomía de la pared torácica. Ahora podemos continuar. Entonces, los objetivos generales es que el alumno comprenda los componentes y características de la pared torácica, así como su importancia o relevancia clínica, lo que ya habíamos mencionado. Si vamos a hablar de pared torácica, tenemos que comenzar hablando del tórax. El tórax va a ser la porción del tronco que va a estar situada entre el cuello y el abdomen. Y nosotros nos vamos a especificar lo que es la pared torácica, ya que el tórax va a tener también cavidades, pero nosotros nos vamos con pared torácica. La pared torácica va a tener varias capas, que si vamos de superficial a profundo, incluye lo que es la piel, tejido celular subcutáneo, la grasa, el músculos y huesos, así como la fascia endotorácica que va a recubrir a toda esta pared torácica de manera más profunda y la va a separar de lo que son la pleura parietal de los pulmones. Su función de esta pared torácica principalmente la protección, también tenemos inserciones musculares, la presión que provoca también la contención de vísceras vitales. Continuemos, entonces vamos a hablar de lo que seguirá después de la fascia, que son el esqueleto torácico. En el esqueleto torácico vamos a describir 12 vértebras torácicas, 12 pares de costillas y un hueso esternal. Bueno, comenzamos con las vértebras torácicas, que son las que se conocen como vértebras tipo. ¿Por qué? Tienen su cuerpo, dos pedículos, procesos transversos, procesos articulares superiores e inferiores, su proceso espinoso que va a estar en dirección posterior e inferior. ¿Qué es lo importante de estas vértebras torácicas? Que tienen en su cuerpo hemicarillas costales para la articulación con las costillas, y en su proceso articular va a tener una carilla articular para articularse con el tubérculo de las costillas. En la vértebra torácica T1 vamos a ver que no va a tener una hemicarilla superior, sino una hemicarilla completa, ya que ahí se va a articular directamente y completamente la primera costilla. Lo mismo sucede en la vértebra T10, T11 y T12, solamente tienen una cara articular. Continuamos ahora con las costillas. De las costillas debemos saber que se dividen en costillas verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas son las que van de la 1 a la 7. ¿Por qué se dicen que son verdaderas? Porque se articulan directamente a través de sus cartílagos costales con el esternón. Tienen su cartílago costal independiente. Vámonos con las costillas falsas. Dice que son falsas porque no se articulan directamente a través de su propio cartílago, sino que forman un arco costal, reborde costal o borde costal a través de la unión de los cartílagos de las costillas 8, 9 y 10, y a veces también la séptima. Y por último tenemos las costillas flotantes. Flotantes, pues como su nombre lo dice, es porque no se van a articular con el esternón y van a tener sí un cartílago, pero rudimentario, no se extiende más allá. Vámonos ahora con la definición de una costilla típica. Una costilla típica va a ser aquella que tiene una cabeza, y en su cabeza tiene dos caras articulares, una superior e inferior para articularse con las vértebras, tiene un cuello, tiene un tubérculo que ya dijimos que se va a articular con el proceso transverso de las vértebras, tiene un cuerpo que va a tener un ángulo. Importante en el cuerpo, va a tener en su borde inferior, en su cara interna, lo que conocemos como surco costal, por donde va a correr el paquete neurovascular de mayor calibre, a diferencia del borde superior, que sí igual va a correr un paquete neurovascular, pero va a ser de menor calibre. Ya veremos la importancia de esto. Continuamos ahora a describir las costillas atípicas.
La primera costilla es atípica. ¿Por qué? Porque no tiene una disposición como las demás. Esta tiene más que nada una disposición horizontal. No va a tener como tal una cara interna y externa, sino que va a tener una cara superior e inferior. Y en esa cara superior va a tener dos surcos para la arteria y la vena subclavia, como lo vemos en esta imagen. Y va a tener un tubérculo, una saliente, para la inserción del músculo escaleno anterior. Ahora vemos que tenemos también como atípica la segunda costilla, y su característica más importante es que va a tener una tuberosidad para la inserción del músculo serrato anterior. Continuamos. También tenemos como atípicas a la doceava costilla, porque en su cabeza solamente van a tener una cara articular. Ya dijimos articular directamente con una vértebra nada más. Y lo importante es que no tienen ni cuello ni tubérculo. Vámonos directo a el esternón. El hueso esternón va a ser un hueso plano y va a tener tres porciones: el manubrio esternal, el cuerpo del esternón y el proceso gifoideo. Importante, en el manubrio va a tener tres incisuras: incisura supraesternal, antes conocida como incisura yugular, la más lateralmente va a tener la incisura clavicular para la articulación con la clavícula, y más lateral aún va a tener la incisura costal para la articulación con la primera costilla, o con el cartílago de la primera costilla, mejor dicho. Continuamos. Una vez ya definidos cada uno de los huesos, podemos definir las aperturas torácicas de esta caja torácica. Tenemos una abertura superior que va a estar delimitada posteriormente por la vértebra T1, lateralmente por la primera costilla junto con su cartílago costal, y anteriormente por el manubrio esternal, específicamente su borde superior, lo que sería la incisura supraesternal. Tenemos una abertura torácica inferior. Su límite posterior va a ser la vértebra torácica T12, posterolateral el par de costillas 11 y 12, anterolateral el borde costal, que ya decíamos que se formaba por la unión de los cartílagos costales de la 8, 9, 10 y a veces la séptima costilla, y anteriormente la articulación gifoesternal o el proceso gifoides. Continuamos. Ahora, ya que definimos todo esto, podemos hablar de las articulaciones que se encuentran entre estos huesos. En general todas van a ser sinoviales planas, pero vamos a hablar más de las que son como más específicas. Vamos a tener una articulación de tipo sincondrosis, en lo que es la articulación gifoesternal entre el proceso gifoides y el cuerpo del esternón. También sincondrosis entre el esternón y el cartílago costal de la primera costilla, aquí. También una sincondrosis entre lo que es la articulación costocondrial entre la costilla y su cartílago. Tenemos articulaciones tipo sínfisis entre los cuerpos vertebrales. También tenemos sínfisis entre el manubrio esternal y el cuerpo del esternón, aquí donde se va a hacer el ángulo esternal a nivel de la vértebra T4, importante eso. Y una articulación tipo siga de montar o encaje recíproco en la articulación esternoclavicular entre la clavícula y el esternón en su incisura clavicular. Continuamos ahora a hablar de los músculos del tórax. Hablar de los músculos del tórax es también mencionar que en el tórax se van a insertar algunas, o van a tener origen algunos músculos como pectoral mayor, pectoral menor, serrato anterior, que no van a ser propios del tórax. Sí están ahí, pero no se definen como músculos del tórax. Los músculos del tórax van a ser los siguientes: serrato posterior inferior y posterior superior, que se decía que respectivamente servían para elevar y descender las costillas, pero se dice que el posterior superior tiene más una función de propiocepción, ya que ahí se da lo que son los dolores crónicos, pero en general se dice que están implicados en lo que es la inspiración. Elevadores de las costillas, su nombre lo dice, elevan las costillas, también implicadas en la inspiración. Transverso del tórax va a estar por detrás de lo que es el esternón, y esos van a estar implicados en lo que es la expiración. Tenemos un músculo subcostal que principalmente se encuentra debajo de la doceava costilla. Se dice que es inconstante y está activa en la inspiración.
Tenemos intercostales externo, interno e íntimo. Se dice que el externo es para la inspiración, el interno para la expiración y el íntimo igual para la expiración. Pueden recordar esto ya que el externo de E va a ser para la I de inspiración y el interno y el íntimo que tienen I van a ser para la E, la expiración. Aquí en la imagen vemos el externo, el interno y el íntimo. Entre el interno y el íntimo, muy importante, vamos a encontrar el paquete neurovascular del que ya habíamos mencionado, que se encuentra en el borde inferior de la costilla, en su cara interna, en el surco costal. Vamos a ver que está conformada por una vena, arteria y nervios de superior a inferior. Continuamos. Ahora hablar de la inervación de esta pared torácica. Va a estar dada por las ramas anteriores de los nervios espinales. Sabemos que estos nervios espinales van a ramas anteriores y posteriores. Los posteriores se van al dorso. Ahorita no nos interesa el dorso, pero los anteriores sí que nos van a dar los nervios intercostales, 11 intercostales y un subcostal. El subcostal ya sabemos porque está debajo de la 12ª costilla. Van a dar sus ramas cutáneas, musculares para inervar a toda la pared torácica. Continuamos con algo muy interesante, que es la irrigación del tórax. Las arterias más importantes sería la aorta en su porción torácica, la arteria subclavia y la arteria torácica interna. Vamos a empezar hablando de la aorta. La aorta va a dar las intercostales posteriores de la 3 a la 11 y también la subcostal, que es la 12ª. Importante saber que las intercostales posteriores del lado derecho van a tener un mayor recorrido, van a atravesar, como se ve en esta imagen, el cuerpo de las vértebras, ya que la aorta torácica está inclinada ligeramente o recargada ligeramente hacia la izquierda. Vamos a hablar de que la subclavia va a dar un tronco llamado tronco costocervical, que a su vez va a dar una arteria llamada intercostal suprema, y esta va a irrigar los espacios primero y segundo. Y ahora tenemos que hablar de la irrigación de la pared torácica en su porción anterior. Esta va a ser dada principalmente por la torácica interna, que viene de la subclavia también. Va a irrigar del primer al sexto espacio intercostal y va a tener dos terminales esta torácica interna, la musculofrénica y la epigástrica superior. Ahorita no nos interesa la epigástrica superior, nos interesa la musculofrénica, ya que esta va a dar irrigación al séptimo, octavo y noveno espacio intercostal. Ustedes se preguntarán entonces, la décima, onceava y doceava, ¿qué sucede con esos espacios intercostales? Pues muy sencillo, no tienen ramos anteriores, solamente van a estar irrigadas por los ramos de las intercostales posteriores. Aquí tenemos la imagen, vemos la torácica interna, la musculofrénica, la aorta torácica. Aquí están sus ramas posteriores, la torácica interna sus ramas anteriores. Aquí vienen de la subclavia. Importante, aquí vemos la intercostal suprema, que ya dijimos que viene del tronco costocervical, que a su vez viene de la subclavia. Y vámonos directo a lo que sería el drenaje venoso. El drenaje venoso es más interesante. En su parte anterior va a ser exactamente la misma secuencia que en la irrigación, porque va a ir a lo que es la vena musculofrénica y torácica interna, pero van a drenar a lo que son las venas brachiocefálicas, que derecha e izquierda se van a unir para formar la vena cava superior. Lo que es más interesante es el drenaje venoso, pero de la parte posterior a través de las venas intercostales posteriores, donde entra en juego el llamado sistema ágicos. Para hablar de esto vamos a definir primero que la primera intercostal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, van a drenar a la vena brachiocefálica, que ya dijimos que todas las brachiocefálicas se unen y forman la vena cava superior. Antes de continuar con las demás, vamos a decir que la subcostal, tanto del lado derecho en este caso, más la vena lumbar ascendente que viene por aquí, va a formar una vena llamada ácigos. Esto del lado derecho. Del lado izquierdo, la subcostal más la vena lumbar ascendente va a formar una vena llamada vena hemiácigos. Ahora sí podemos continuar. Del lado derecho, del segundo, tercer y a veces cuarto, se menciona en alguna literatura, se va a formar una vena llamada vena intercostal superior, que va a drenar directamente al ácigos.
Del quinto al onceavo espacio intercostal va a drenar igual directamente el ácidos. Esto es del lado derecho. Del lado izquierdo vamos a tener que la segunda y tercera, y a veces la cuarta igual, van a formar igual la vena intercostal superior, pero a diferencia del lado derecho que drenaba al ácidos, esta va a drenar a la vena brachiocefálica del lado correspondiente. Tenemos entonces después que ya sea del cuarto y hasta el octavo espacio intercostal, estas van a formar la que se llama hemiácigos accesoria, y esta efectivamente sí va a drenar al ácigos. Tenemos al noveno, décimo espacio intercostal, estas venas intercostales posteriores, noveno, décimo y onceavo, van a drenar a lo que es la vena hemiácigos, que habíamos mencionado que se formaba por la unión de la subcostal más la vena lumbar ascendente del lado izquierdo, y esta hemiácigos va a drenar al ácigos, y todo lo de la ácigos se va a ir directamente a la vena cava superior. Y ese es el drenaje muy interesante de la pared torácica en su porción posterior. Miren, regresamos a la imagen que habíamos mencionado al principio. Pues miren, de este lado, el lado derecho, había dicho que tenía una irregularidad, se ve el pulmón más pequeño. ¿Por qué? Porque aquí seguramente hay líquido acumulado, ya sea por alguna lesión, laceración, pero se acumula líquido en lo que es la cavidad pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral, y lo que, más que nada, en lo que son los recesos costo-diafragmáticos. Esto tiene importancia clínica, saber la anatomía de tórax, ya que hay que sacar este líquido a través de un proceso llamado toracocentesis. Para realizar una toracocentesis es importante conocer la anatomía del tórax. ¿Por qué? Porque tú ya sabes ahora que en el borde inferior, en la cara interna, en el surco costal va a pasar el paquete neurovascular de mayor calibre, a diferencia del borde superior que pasa uno de menor calibre. Entonces, una toracocentesis se dice que se va a realizar preferentemente en el noveno espacio intercostal por el borde superior de la costilla, con una inclinación superior. ¿Para qué? Y en expiración, ¿para qué? Para no rozar el pulmón ni rozar el diafragma, por eso la inclinación superior, ni darle al hígado, ya que estamos en el noveno espacio intercostal. Y una vez entrando, como se ve en esta imagen, a eso lo que sería más o menos el receso costo-diafragmático, ya se puede comenzar a drenar todo ese líquido y sacarlo de ese espacio en el que no debe estar. Y pues eso será todo por mi parte, muchas gracias.